Según Wikipedia, los tazos surgieron a mediados de 1994 y su existencia se prolongó prácticamente hasta el día de hoy. Con el boom que surgió en los 90 con esta nueva moda, de ahí la necesidad de sacar varias sagas, y no solamente series de televisión, sino también personajes públicos y hasta marcas sacaron sus propios tazos. Oh, hola. En ese caso me veo en la obligación de hacer un especial de tazos o iniciar una nueva serie hablando de todos los tazos que ha habido en España desde su primera aparición en el 94. Si queréis ver esta serie, no os la perdáis, acompañadme. Cuando hablamos de tazos, mucha gente sabe a lo que se refiere esa palabra, y aunque desde entonces ha habido muchas ediciones y muchas series de tazos, seguro que cada persona tiene en su mente una o varias ediciones especiales. Si bien no podemos olvidar sus orígenes, hay una primera edición de tazos que nos marcó de por vida. Estoy hablando de la serie de los Tiny Toons. Soy Buster, y estamos algo locos, estudiamos muy poco, solo queremos cantar. Aunque fue una de las primeras ediciones de tazos que salió en España, también fue una de las más numerosas y con más variedad que se lanzó. Pudimos ver por primera vez los tazos, los supertazos, los megatazos, los magictazos y los mastertazos, tazos que después fueron acompañando a otras ediciones a lo largo de los años. Para respaldar estas palabras vamos a ver el comercial de la época, el primer anuncio donde se vio los tazos de Tiny Toons, y vamos a ir hablando uno a uno de todas las ediciones que salieron. ¡Atención, atención! El juego que arrasa en el mundo ya está aquí, los Matutazos. ¡Matutazos! Recién llegados de América. Matutano los trae para ti en las bolsas de fritos, Bocabits, Chetos. Junta tus tazos con los de tus amigos y a jugar. 1, tira, 2, gira, 3, gana. ¡Matutazos! Si los giras ya son tuyos, Matutazos, el juegazo. Estos fueron los primeros tazos que encontramos en España, distribuidos por Matutano en 1994, y su característica era que estaban basados en personajes de la serie Tiny Toons, y la terminación de cada uno de ellos era azo, haciendo referencia a los tazos. Como vemos por detrás, eran de un color azul muy bonito, valían 1 punto e incluía el número de serie y también el nombre del personaje que estaba incluido. Esta primera colección constaba de un total de 50 tazos. Los siguientes que vinieron, los megatazos, ya eran un poquito más diferentes porque los personajes, los mismos que habíamos visto en los anteriores tazos, pues estaban dentro de ese círculo de cartoon típico de la serie, y por detrás el diseño era amarillo, venía la palabra megatazo y estos ya valían 3 puntos. Estos eran 20, numerados del 50 al 70, y se dice que valían 3 puntos porque eran un poco más gruesos que los tazos normales, una cosa muy ligera, apenas 1 milímetro de grosor. Los siguientes que vimos, los supertazos, estos ya no estaban basados en la serie Tiny Toons en sí, sino que estaban basados en la serie Tasmania. Estos ya valían 2 puntos y estaban numerados del 70 al 100, eran un total de 30 tazos en un color verde, por detrás muy bonito, y como vemos el diseño similar, salvo que aparecía la palabra super. Los últimos que aparecieron de esta serie, los magictazos, era la primera vez que veíamos tazos holográficos. A diferencia de los tazos de Pokémon, que pueden aparecer 2 o 3 imágenes, estos solamente eran 2 imágenes superpuestas. Estos valían 2 puntos, al igual que los supertazos, y se caracterizaba porque ponía, además de la palabra Magic, la trasera era en un color rosa muy bonito, que para aquella época pues parecía un poco atrevido ponerlo de este color, pero la verdad es que fue un acierto, dado que gustó por igual a niños y a niñas. Una cosa curiosa es que en Portugal pues sacaron una versión diferente de estos tazos. Aunque los tazos y los magictazos sí que eran los mismos, invirtieron el nombre de los megatazos y los supertazos. Esto es, los megatazos que teníamos nosotros aquí en España, allí ellos los llamaron supertazos. Y los supertazos que teníamos nosotros aquí, que eran de la serie Tasmania, ellos los llamaron megatazos. Hicieron ese cambio. Como digo, la colección de los Tiny Toons era bastante amplia y se caracterizó por incluir los mastertazos. Estos los podíamos encontrar en bolsas grandes de patatas y aperitivos, y eran 5 básicamente. 5 con los 5 personajes más o menos principales de Tiny Toons,
son estos de aquí, en estos 5 colores. ¿Qué pasó? Que de estos sacaron errores y varios cambios en la coloración. Así pues, podemos encontrar cada uno de ellos en los 5 diferentes colores. Esto hace un total de otros 25 Master Tazos totalmente iguales a estos, pero con los colores cambiados. Pero no solo esos eran los 5 Master Tazos que podías conseguir, no, porque con la compra del portatazos, que aquí lo tenéis, este lo había en varios colores, y posteriormente sacaron unas ediciones en negro, pero con la tapadera, una en dorado y otra en plateado y otra en bronce, con lo cual eran un total de 2 modelos de portatazos, pero en 4 o 5 colores diferentes, lo cual también era una locura, porque claro, un niño de aquella edad vale que tuviera uno, pero tener 5... Como digo, con la compra de este portatazos te daban un Master Tazo especial. La única diferencia es que estos eran todos negros, pero el dibujo en relieve estaba hecho en un color brillante. Igualmente, cada uno de los especiales estaba hecho en un color diferente. Además de estos Master Tazos que podías encontrar en bolsas grandes y los que te regalaban especiales cuando comprabas un portatazos, apareció un tercer tipo de Master Tazos, los cuales ya no era el mismo diseño que en Master Tazos anteriores, sino que era un diseño diferente, y a mí personalmente me gustan mucho, son muy bonitos porque eran Master Tazos, digamos, transparentes, los cuales solamente tenían el dibujo del personaje en un color, y estos ya eran tazos diferentes que venía por detrás absolutamente igual, el nombre, Master Tazo, pero tenía también las letras en un color diferente. Y estos también eran 5. Por último, y para acabar con la colección de matutazos, que era así como se llamaba esta colección de tazos Tiny Toons, pues qué menos que recurrir al típico checklist, como ya habéis visto en otros vídeos de Pokémon. Y aquí tenéis el portatazos, este es uno de los colores en amarillo, el otro es en color naranja, y los especiales en color negro con tapas de color bronce, oro y plateado. Y por dentro pues totalmente igual, lo único que aquí vienen la numeración seguida, tazo, megatazo, supertazo y por detrás magic tazo, pues no lo sacaron así. Primero sacaron los tazos, luego los supertazos, luego los megatazos y luego los magic tazos, haciendo un total de 150 tazos, una colección como veis muy amplia, y a la hora de coleccionar los master tazos se hace bastante difícil porque sobre todo los especiales y los transparentes son bastante cotizados. Esta fue la primera colección de tazos que salió en España en el año 1994 a finales. Y a partir de entonces sufrimos un verdadero boom, dado que cualquier serie animada, cualquier mascota, cualquier marca podría sacar sus propios tazos, obligándonos solo a coleccionarlos si queríamos jugarlos y años después a coleccionarlos si los queríamos tener. Una cosa que hay que tener en cuenta es que, como digo, en cada país sacaron sus propias ediciones, aunque el tazo sea absolutamente el mismo, no es lo mismo los complementos que pudieran tener. Por ejemplo, nosotros en España no tuvimos un archivador como podían tener en Inglaterra o en Australia de tazos de Matutano, sino que en Portugal sí que tuvieron un archivador, pero no englobaron solo los 150 tazos de Tiny Toons, sino que metieron también los Sportazos y los Rocktazos que salieron de Chester Chetos años después aquí en España, los juntaron en ese archivador, tazos de Barbie, tazos de Power Rangers, y juntaron un total de unos 290 tazos en ese archivador que, como digo, en España no llegó. Aquí voy a dejar este pequeño vídeo de introducción a los tazos con la colección Matutazos de Tiny Toons, donde hemos visto un poco los diferentes tazos, el checklist, el portatazos y los master tazos, y en el próximo episodio seguiré hablando de tazos. En unas ocasiones hablaré de tazos de Pokémon en esa serie que tengo abierta, y en otros vídeos seguiré hablando de tazos que sacaron, pues tazos de Dragon Ball, tazos de Chester, etc. Los tazos que podías encontrar en las bolsas generalmente de Matutano. Y algunos particulares y que solo salieron aquí en España y que son muy difíciles de encontrar y también tienen un algo que yo creo que os va a gustar. Así que no os perdáis el próximo episodio. ¡Nos vemos!